la asignación de los 200 legisladores plurinominales con los que se conformará la Cámara de Diputados en la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Como señalaba Carlos Pereira, sólido pensador desde la izquierda mexicana, la democracia siempre es política, formal, pluralista y representativa. Pues bien, con este acuerdo del Consejo General se da representación formal a la pluralidad política real de la sociedad mexicana. Conviene en este momento recordar la importancia de los plurinominales. Durante la mayoría de los años en que México vivió bajo un sistema autoritario, la Cámara se constituía solo por diputados de mayoría relativa. Luego surgieron los diputados de partido y no sería sino hasta que el reclamo democratizador posterior al movimiento estudiantil de 1968, con la apertura democrática de los 70s y las reformas electorales de mediados de los 80, cuando se logró primero la existencia de 100 diputados plurinominales y más tarde de 200. Es decir, los plurinominales se deben a la exigencia y a la movilización en pos de la democracia y contra la existencia de una hegemonía artificial de un partido prácticamente único. A partir de 1988, la Cámara se conforma de 500 diputados, 300 de mayoría y 200 plurinominales. Desde 1996, además, se estableció en la Constitución que ningún partido puede tener más de 300 legisladores ni ha de darse una sobrerepresentación de más de 8 puntos entre el porcentaje de curules y el de votos que obtenga cada fuerza política. En 1997 se celebraba que el presidente no tendría por primera vez en la historia el control de la Cámara de Diputados, pues su partido había alcanzado solo el 38% de la votación popular. Pero ojo, de no existir los plurinominales, como el PRI ganó en 1997 un total de 165 distritos electorales federales, se habría quedado con el 65% de los diputados, es decir, casi una mayoría calificada con algo más de un tercio de los sufragios. Zedillo habría gobernado la segunda mitad de sus sexenios sin necesidad de pactar con otras fuerzas políticas ninguna de sus iniciativas. Fue la existencia de plurinominales lo que generó el primer contrapeso real en el Congreso, y no fue un contrapeso artificial, sino mandatado por el voto popular. El 62% de la gente no votó por el partido del gobierno, por tanto, ese partido no tenía por qué tener la mayoría legislativa en la Cámara. Entre 1997 y 2018, México tuvo claros contrapesos legislativos a los distintos presidentes. ¿Pero qué habría pasado de no haber diputados plurinominales? Pues que esos contrapesos se habrían prácticamente esfumado, como se quieren borrar ahora con algunas propuestas de reforma electoral que son, hay que decirlo, un sinsentido democrático. Si entre 1997 y 2018, a lo largo de 7 legislaturas, México tuvo por mandato popular una Cámara sin mayoría de un solo partido, lo que se conoce como gobierno dividido, fue por los plurinominales, pero si no hubieran existido, solo en las legislaturas que iniciaron en 2000 y 2006, el presidente no habría tenido la mayoría de los diputados. En 2012, el PRI a la Cámara de Diputados obtuvo el 40% de los votos, pero ganó en el 59% de los distritos. Ergo, sin plurinominales, Peña Nieto habría contado con una mayoría legislativa artificial. Es más, en 2003 y 2009 el PRI también habría tenido la mayoría absoluta de la Cámara porque ganó más de la mitad de los 300 distritos electorales, aunque su votación no llegó entonces ni al 37% de los votos. Las cifras, la historia son contundentes. La existencia de 200 diputados de representación proporcional está en la base de la transformación del sistema político mexicano de las últimas décadas, pues permitió la independencia del legislativo ante el ejecutivo e hizo efectiva la división de esos poderes y no la sumisión del primero ante el segundo. Quien busque reconcentrar el poder, volver al hiperpresidencialismo, exorcizar la pluralidad, tiene una receta: eliminar la representación proporcional. El día de hoy, de los 200 diputados,
de RP que se asignan, 41 corresponden al PAN, 40 al PRI, 8 al PRD, 7 al PT, 12 al Verde, 16 a Movimiento Ciudadano y 76 a Morena. Si se suman los diputados del partido en el gobierno y sus dos aliados, son 95 de 200. A los opositores se les asignan más, 105. ¿A qué se debe esto? Pues a una razón diáfana. Los tres partidos de la coalición gobernante obtuvieron el 47.8% de la votación nacional emitida y las oposiciones el 52.2%. En consecuencia, los tres partidos que respalden al gobierno les corresponde 47.5% de los pluris y a las oposiciones el 52.5%. Es obvio que los plurinominales surgen del voto popular y lo reflejan con nitidez. Ahora bien, salta a la vista que en la composición de la Cámara de Diputados que se instalará el 1 de septiembre va a haber, si se mantienen unidos, una mayoría de 278 legisladores de los partidos de la coalición gobernante, es decir, 55.6% de la Cámara, habiendo sido minoría en el sufragio popular, pues entre los tres recibieron 47.8% de la votación. En cambio, los partidos opositores recibieron más de la mitad del sufragio popular, 52.2%, y tendrán una suma de 222 diputados, o sea, el 44.4% de la Cámara. Una vez más, como ocurrió en 2018, la mayoría de votos ciudadanos se vuelve minoría legislativa y viceversa. Eso se explica porque si bien nuestro sistema, los diputados de representación proporcional permiten reflejar mejor las preferencias ciudadanas en la integración de la Cámara, no se usan del todo para corregir la alteración de la representación que es inherente a la mayoría relativa. Pero atención, otra vez sin RP, tendríamos 61% de la Cámara en tres partidos porque ganaron 183 distritos, aunque ni siquiera la mitad de los votos. Por otra parte, debemos reconocer que nuestro sistema de coaliciones sigue permitiendo una clara distorsión entre votos y escaños. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano es la cuarta fuerza en preferencia del electorado, pero será la sexta bancada. El PRD es la sexta fuerza en preferencia y será la séptima bancada. ¿Cómo es posible? Pues porque las coaliciones siguen permitiendo que el partido más votado trasvase algunos de sus triunfos de mayoría relativa a sus socios minoritarios, que el voto de la gente en las urnas no sea el que indica a quién se le cuenta el diputado ganador. El INE ha hecho un esfuerzo por evitar la sobrerepresentación por encima del límite constitucional del 8% y lo hemos conseguido. Ahora bien, corregir la distorsión entre voto popular y presencia parlamentaria está en las manos precisamente del constituyente permanente. Así lo reclamó la izquierda mexicana a lo largo de la historia, que cada quien tenga el porcentaje de diputados que se corresponda con el porcentaje de voto popular. Veremos si hay congruencia democrática en el futuro. De momento, nosotros estamos aplicando la Constitución y las leyes vigentes. Muchas gracias.